que en esta tarde nos reunimos a adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Dios les bendiga. Hoy terminamos el capítulo 11, versículos 27 al 30, mientras ustedes buscan la palabra del Señor. Quiero recordarles algunos sucesos muy importantes que nos menciona este capítulo. No nos olvidemos que comienza con la expansión del Evangelio por las ciudades de Fenicia, Chipre y Antioquía, donde solamente se le predicaba a los judíos, y esos peros del Señor a mí me encantan porque siempre nos van a enseñar algo más. Dice que Él se tenía reservado. Por eso me encantan los peros, porque Dios siempre hace algo. Cuando todos pensamos que Dios va por un lado, Dios dice, pero, y ese pero significa algo más que el Señor siempre nos va a entregar y nos va a dar, y que no es como nosotros a veces pensamos, creemos. El Señor hace un pero. Dice que habían unos hombres de Chipre y de Cesarea que empezaron a predicar a los gentiles. ¿Se recuerdan? ¿Y se recuerdan los nombres de estos hombres? ¿Ah? No tenían nombre porque no eran... eran importantes, pero no era para que uno se vanaglorie. Que muchas veces nosotros queremos que nos nombren, pero la Escritura no los nombra, sino que solamente dicen que eran un hombre que hacían la voluntad del Señor. Ese mismo corazón el Señor nos invita a tener cada uno de nosotros, que nosotros hagamos siempre las cosas por amor al Señor y no para ser recordados, para ser nombrados, para que nos dé la gracia, sino que al contrario, para poder siempre bendecir el nombre del Señor. También nos enseñaba que esta iglesia acogió la autoridad que le dieron a Bernabé, ¿se recuerdan? Y que reconocían la autoridad que tenía la iglesia madre o la iglesia de Jerusalén, donde va Bernabé, observa lo que está aconteciendo y dice, aquí se está derramando la gracia del Señor, aquí hay poder de Dios. ¿Qué voy a hacer aquí sino que más que unirme a cantar, a alabar, glorificar, a exaltar y más encima a seguir ayudando a instruir? Que esta iglesia tenía eso. Esta iglesia naciente se dejó instruir, porque a veces cuesta que nosotros nos dejemos instruir, cuesta que nosotros nos dejemos enseñar, moldear no a la imagen de uno, sino que moldear a lo que Dios quiere en su palabra. Nosotros debemos dejarnos instruir. Esta iglesia de Antioquía se dejó instruir por Bernabé. Producto de esto dice la Escritura de que como Bernabé los empezó a instruir, a enseñar, a discipular, por eso es tan importante el discipulado, porque cuando nosotros nos dejamos discipular, la iglesia crece. ¿Y sabe por qué crece? Porque ya no nos preocupamos de nosotros, nos preocupamos de hacer la obra del Señor. Amén. Y dice que empezó a crecer de tal forma que Bernabé tuvo que ir a buscar a alguien más. Dice la Escritura que Bernabé tuvo que ir a buscar a Saulo para que le ayudara a predicar, a enseñar, a seguir adoctrinando. A ver, esta enseñanza produjo lo que vamos a ver hoy día, porque esta enseñanza produjo en estos hombres cambio de personas, transformación, dedicación, perseverancia, fortaleza, ánimo y firmeza para el tiempo que se avecinaba, que era peligroso. Iba a comenzar la persecución y ellos necesitaban tener firmeza e incluso entregar sus vidas. Ellos fueron perseguidos y muchos de ellos fueron arrestados, llevados a los circos romanos, llevados ahí a que los leones se los comieran y muchos otros muertos de otras formas. Pero esa firmeza en la palabra del Señor les permitió a ellos mantenerse firmes. ¿Amén? ¿Qué produjo en esta iglesia? Que esta iglesia sea una iglesia generosa. La instrucción, la enseñanza también hace que una iglesia sea generosa. Póngase de pies. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 al 30, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén, tome su asiento. Comienza el versículo 27 diciendo: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí aparecen profetas en la escena, si usted se recuerda, nunca antes del capítulo, de los capítulos anteriores hablaba de profetas, y aquí ya empiezan a aparecer profetas. En la iglesia primitiva tenían una gran importancia, no eran cualquier cosa los profetas, se les tenía una importancia. En la iglesia primitiva había 3 clases de líderes. Estaban los apóstoles, que su autoridad no se circunscribía a un lugar determinado, es decir, ellos no, su lugar o donde ellos operaban o donde ellos iban no estaba, no, es que tú eres, no, ellos tenían lugar, ellos podían hablar, su autoridad estaba en cualquiera de las iglesias que habían sido fundadas. No nos olvidemos que ya llevaban cerca de 10 a 12 años ya predicando la palabra y fundaron iglesias, y la autoridad mayor, llamémosle así, en ese tiempo era la de los apóstoles. Si los apóstoles decían algo, todos sí, ¿ya? Porque ellos reconocían, es decir, la iglesia reconocía a los apóstoles, y más encima se les consideraba, porque ellos habían estado con Jesucristo, una autoridad para poder hablar y determinar ciertas cosas sobre la iglesia, ¿ya? Esa era la primera autoridad que había en ese tiempo. La segunda autoridad que había estaban los ancianos o presbíteros, que se le llamaba en ese tiempo, que eran los responsables locales, y su autoridad se confinaba a la iglesia local que los había escogido, ¿ya? En ese tiempo, por eso la iglesia presbiteriana escoge a sus pastores, porque traen esta enseñanza de que ellos escogían a sus líderes, no como ustedes, que a ustedes les impusieron a sus pastores, ya sean buenos o sean malos, pero se los impusieron, no los escogieron ustedes. Amén. Si les gusta. Y la tercera autoridad que había en ese tiempo estaban los profetas. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, el don de profecía se ha asociado solo con la habilidad de predecir el futuro. Cuando a alguien le dice viene un profeta o va un profeta, normalmente, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos? Que viene alguien que nos va a predecir el futuro. En muchas congregaciones había levantado, o todos los domingos o casi toda la semana, esperaban que alguien se levantara y que se le fuera a profetizar. No sé si usted vivió en ese tiempo, pero nosotros cuando llegamos a la iglesia mucho, y como que uno esperaba que le hablaran, que una persona o un instrumento Dios levantara y la hablara. Y de hoy a esta parte, las personas que hablan solo bendicen. No sé si ha escuchado usted las profecías, son casi todas de bendición, y a veces uno sabe que está mal. Uno sabe que tiene pecado, pero usted escucha a ese profeta y el profeta lo bendice, te va a ir bien, Dios te va a prosperar, va a ser enviado a las naciones, y profecías, pero por doquier. Pero no se cumplen, no son reales. En ese tiempo también empezaron a haber profetas y empezaron a profetizar de esa forma. Pero el significado primario del profeta, que significa brillar, es la habilidad de iluminar a la palabra de Dios y hacerla brillar. Es decir, no es solo profetizar sobre el futuro, sino que es sobre la palabra. Cuando usted abre la palabra, la exhorta y la habla correspondiente a la palabra, usted está profetizando. Ella es la profeta mayor. Pedro escribe: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, cuando usted abre la palabra, cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra, esta es la profeta mayor. Eso es lo que está diciendo Pedro. Cuando usted pone atención a la palabra,
que le hable, que él le hable. Pero si se va en contra de la palabra, ahí usted tiene que meditar, reflexionar y darse cuenta que a lo mejor ese profeta le está hablando cosas negativas. Estos profetas no estaban circunscritados o circunscritos a un lugar o a una iglesia determinada. Es decir, no era el profeta de la iglesia de Calbuco, ahí no. Ellos también andaban errantes, o digámoslo de esa forma, en cualquier otra iglesia. Y eran respetados en todas las iglesias. No era, decir, cuando llegaba un profeta, es como cuando nosotros sabemos de alguien que es profeta, y un profeta verdadero, viene a la iglesia, hay hermanos que le temen. Porque dice, este me va a descubrir. Ojalá el Señor no lo tome, no lo use, porque hay personas que piensan de esa forma. Hay personas que incluso tienen el temor, no sé si a usted le ha pasado o ha escuchado historias en las cuales relatan que llegan personas endemoniadas y normalmente uno llama a los oficiales para que vayan adelante y ayuden a poner las manos sobre estas personas. Y los oficiales dicen, no, mejor no voy porque el enemigo me va a descubrir. Sucede de esa forma. A veces pasa. Por eso es tan importante observar la palabra de Dios. Amén. A raíz de esto se describe, a raíz de estos profetas que se empezaron a levantar, se escribe la doctrina de los 12 apóstoles o la Didache, o bien llamada la Didache, que es un documento cristiano del primer siglo y es un orden eclesiástico que se compone de 16 capítulos. Se divide en dos partes. Los primeros 6 capítulos forman la primera parte denominada o basado de una obra antigua llamada Los Dos Caminos, que es un tratado moral que presenta el camino del bien y del mal, el de la justicia y el de la injusticia, el de la vida y de la muerte. Los primeros 6 capítulos de la Didache describen eso, sobre todo lo que pasa cuando el hombre muere, fallece, si era bueno o andaba en los preceptos de Dios o no andaba en los preceptos de Dios, lo que le va a suceder y lo que le va a pasar. Que la maldad es mala y que el hacer el bien está bien. La segunda parte está formada por los siguientes 10 capítulos que muestran las instrucciones prácticas y ordenanzas de la iglesia, como el bautismo, la oración, la cena del Señor. Ahí fue cuando, con este documento de la Didache, se ordenaron las cosas en los cultos que se empezaron a realizar. Cómo se ordenó la cena del Señor, cómo debía darse, en qué momento debía darse, cómo debía ocurrir, cómo debía ser la homilía del servicio. En la Didache ellos empezaron a practicarla. Era un documento autorizado en ese tiempo. Lo más que a mí me llamó la atención cuando lo estudiaba, no ahora, sino que anteriormente cuando en el seminario, es lo que sucede con el comportamiento de los profetas. Porque la Didache dice que empezaron a ver profetas, se empezaron a levantar profetas en todos lados. Y ellos empezaron a comportarse como falsos profetas, y lo que se debe hacer es realizar sobre aquellas personas que se levantaban en ese tiempo. Los profetas pueden hacer el culto como a ellos les parecía. Es decir, si llegaba un profeta, yo como anciano o como pastor tenía que cederle el micrófono al profeta. Y ellos realizaban el culto como ellos querían. Se sabía que tenían dones especiales, por eso lo hacían. Pero también había peligro. Se podía pretender ser profeta por motivos indignos. Es decir, que había también falsos profetas que no eran más que parásitos de la iglesia, le llama la Didache. Que estos eran unos parásitos, no eran personas bien vistas. Usted sabe lo que es un parásito, ¿cierto? Alguien que vive de otro. Alguien que se alimenta de otro, eso es un parásito. Y en ese tiempo empezaron a haber hombres que se empezaban a alimentar de los hermanos, y por eso la Didache empieza a tomar tanto prestigio. La misma doctrina de los 12 apóstoles advierte contra el profeta, que pretende usar la profecía para pedir dinero o una comida. Establece que hay que darle hospitalidad al profeta por una noche, pero si quiere quedarse más tiempo sin trabajar, es un falso profeta. Es decir, esto eran las normas que ellos ponían. Podría ser conveniente seguir hoy en día muchos de estos consejos, porque si él pedía dinero,
es falso profeta. Es decir, si alguien le dice, yo voy a tu iglesia, pero tenéis que tenerme una buena ofrenda, ahí usted tiene que pensar. Si yo voy a tu iglesia, pero tienes que tenerme el mejor hotel, la mejor... ahí hay cuidado. Voy a tu iglesia, pero me voy a quedar un mes allá. No. De hecho, ellos decían, máximo 3 días podía quedarse un profeta en un lugar. Si se quedaba más días, había que echarlo, porque ese no era un profeta. Era un hombre que estaba lucrando con la palabra. No nos olvidemos que en ese tiempo no existía todavía la Biblia. No estaban los escritos de Saulo. Entonces la palabra era, aparte de la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento, la palabra de Jesucristo era por boca. Entonces, como nadie tenía cómo registrar, estos empezaron a... Por eso es importante que usted se instruya, para que ninguno le meta vulgarmente, como se dice, el dedo en la boca y le enseñe algo que no corresponde. Yo sé que tú no lo puedes hacer, Jorge, porque, bueno. Él se estaba molestando, por eso lo tomé así. Si bien el don de la profecía de la iglesia primitiva fue disminuyendo sin cesar, se reaviva siempre para el mayor bien de la iglesia cuando hay alguien que ha sido llamado por Dios, independientemente del cargo que desempeñe y de la institución que él pertenezca. Cuando hay alguien que está lleno del Espíritu Santo y tiene que cumplir una misión especial en favor de la iglesia, la historia de la iglesia sabe de esta reaparición de la profecía y de la grandeza que de este modo Dios da a la iglesia para la edificación siempre del cuerpo de Cristo. Amén. Una profecía debe edificar la iglesia. Una profecía debe estar dada para poder que la iglesia crezca, que nosotros crezcamos espiritual. Es la vida que debemos tener a diario con el Señor, ¿ya? Si hay una profecía y ahí es donde Dios nos manda y nos permite a nosotros ver aquella profecía a través de la luz de la Escritura. Amén. El papel de los profetas en la Escritura frecuentemente se ve como una predicción, pero su principal función era de preparar a la gente para la acción a través de la enseñanza o exhortación. Con frecuencia en el Antiguo Testamento los profetas luchaban por la injusticia moral o social que había. Por eso ellos luchaban, iban donde donde los reyes, donde los sacerdotes, y les hacían ver todas aquellas cosas que el pueblo o los reyes estaban haciendo mal. Y esa era la enseñanza para el cambio. Es decir, cuando se levanta un profeta es para llevar a rectificar cuando la iglesia se está desviando. Amén. Ese es lo que se hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la misma forma. Por eso cuando se levanta un profeta que dice que va a haber bendición, y pura bendición, y pura bendición, y pura bendición, yo creo que va a haber bendición, pero antes de la bendición tiene que haber un arrepentimiento mío, una consagración mía hacia el Señor. Porque es la ley que Dios manda, que Dios ordena. Si yo hago mal, tengan por seguro que me va a ir mal. Si yo obro bien, la Escritura dice que me va a ir bien. Y aún las pruebas que yo pueda estar viviendo, si estoy obrando bien, me van a servir para bien. Pero cuando yo obro mal, me va a ir mal. Amén. Aquí la parte importante de la tarea de Agabo no era tanto que él podía predecir exitosamente el futuro, sino que alentó y preparó a los creyentes para la ayuda mutua. Veamos el versículo 28 que dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Agabo es un ejemplo del oficio de profeta en el Nuevo Testamento. Él hablaba, y esto me encanta, que él hablaba por el Espíritu Santo. Y este oficio no se exaltaba tanto como parece ser la tendencia de hoy en día. Es decir, ellos no se exaltaban, viene Agabo. No. De hecho, Agabo conoció aquí a Saulo y después, cuando años posteriores, que lo vamos a ver más adelante, cuando él va y dice, de quien sea este cinturón, mire lo que le dice a Agabo, esto le espera en Jerusalén.
¿Y qué le esperaba? Lo iban a encarcelar y lo iban a matar. Imagínense, esa era la profecía de Agabo que le dio más tarde a Saulo, a Pablo. Y aquí está profetizando otra cosa. Pero eso es lo que hace un profeta. No, Pablo, anda nomás a Jerusalén porque tú eres amigo de Dios. Dios te va a guardar. Es lo que hoy día un profeta le diría a Pablo. Pablo, tú has sido ministro en las naciones. Y Dios seguirá dándote más naciones. Así que anda nomás a Jerusalén y no te va a suceder. No, mentira. Agabo llega y le dice, no, de quien sea este cinturón, esto y esto y esto le viene. Y Pablo, ¿qué hace? Se arranca, va a Jerusalén. Y le acontece todo lo que tenía que acontecerle. Amén. Por eso Agabo enseña, nos enseña. Y esta profecía que él da también nos enseña cómo debe ser un buen profeta y cómo nosotros debemos analizar a aquellos que quieren profetizar y que son enviados por Dios y que está bien, pero también hay que analizarlo. Amén. Dios necesita a hombres y mujeres que se dispongan a hablar no por ellos, que era lo que empezó a suceder, sino que hablen por el Espíritu Santo. En ese tiempo Agabo empezó a hablar, a raíz del Espíritu Santo lo hacía hablar a este hombre. Todo sensacionalismo es indigno. Tanto es el profeta como en aquellos a quienes él ministra y ciertamente resultará en un infructuoso final. Si yo soy sensacionalista, tenga por seguro que voy a escuchar a estos hombres y voy a fracasar. ¿Qué profetizó? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Es decir, en ese tiempo en todo el imperio romano. No piense que acá se pasó hambre, no. Cuando habla de toda la tierra habitada, en el contexto griego, es solamente en el sector del imperio romano. ¿Ya? Lo cual sucedió en tiempos de Claudio, dice. El hambre que Agabo predijo y acerca de la cual Lucas observó que de hecho tuvo lugar en tiempo del emperador Claudio, también es atestiguado no solo por Agabo o por Lucas, sino que también fue atestiguado por autores ajenos a la Biblia, por lo menos en el sentido que en tiempos de este emperador extensas provincias del imperio fueron agobiadas por el hambre en diferentes tiempos. Los historiadores romanos Suetonio y Tácito señalan que el hambre tomó lugar durante el reinado de Claudio. Josefo, el historiador judío, se refiere a hambres en Jerusalén entre los años 44 al 48 después de Cristo, que penetró súbitamente en la Judea una gran hambre. En ese tiempo, la Escritura no habla que hubo un gran hambre y empezaron a vivir esas situaciones. El verso 29, entonces los discípulos, podemos ver que estos eran realmente discípulos y cristianos, porque dieron generosamente para satisfacer las necesidades de otros. Amén. Cuando le dice, ¿y estos eran discípulos? Un discípulo da, un discípulo bendice, un discípulo hace lo que el Señor le manda hacer. Cada uno conforme a lo que tenía, dice el verso 29, según haya prosperado, dice Primera de Corintios. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, la Escritura nos habla muy claro que uno debe dar según como Dios le haya bendecido. Yo no puedo dar más si yo no tengo más. ¿Ya? Y eso de nosotros debemos tener claro. La viuda dio las dos blancas, pero Jesucristo no hizo por ley, ya todas las viudas, no, sino que Jesucristo lo hizo para exaltar lo que había hecho ella por el otro que había dado, no lo que realmente tenía que dar, sino lo que quiso o le sobró, pero él dijo que esta viuda había dado mucho más, no era por la cantidad, sino por la forma en que lo hizo. Y eso nos enseña a nosotros de qué forma nosotros damos al Señor nuestro tiempo, de qué forma también los entregamos al Señor, nuestras finanzas, de qué forma los damos para que el pastor no hable, de qué forma estamos entregando lo que damos para el Señor. ¿Lo hacemos realmente de corazón o para que me vean los demás? Y para que los vean los demás, ¿qué hace uno? Llega
y cuando llega acá, como que lo muestra así. No, es como el Señor nos haya prosperado. Y eso debemos aprenderlo. Porque a veces nosotros nos acostumbramos a dar el mismo billete. Y llevamos dando el mismo billete, y me refiero, no al mismo, porque no vuelve usted, pero me refiero a la misma cantidad, años, dando la misma cantidad. Me conformo con dar los 1.000 pesos el día domingo y quedo listo. No, si así lo da, yo creo que el Señor no lo ha prosperado de esa forma. El Señor nos ha bendecido aún más, a muchos de nosotros. Y debemos dar conforme a como la Escritura lo ordena, como Dios quiere que lo hagamos. Yo soy un convencido de que cuando más Dios nos bendice, es porque más debemos bendecir. Dios te da para bendecir. Amén. Esto significa que dieron conforme a los recursos que tenían. Los que tenían más dieron más, probablemente refiriéndose a dádivas relativas a sus recursos. También significa que dieron conforme la fe que tenían, confiando que su regalo a la obra de Dios fue una inversión digna en su reino y no una pérdida. Y eso es importante, que cuando tú des algo, cuando yo dé algo, lo dé confiado de que lo estoy dando al Señor. Amén. Allá el pastor lo que haga, y ahí sí que me llega a mí. Pero usted cuando lo dé, cuando yo lo doy, es para el Señor. Y cuando lo doy de esa forma, confío en que Dios va a bendecir. Y aquello que doy no me hace más pobre, no debiera entristecerme, sino que al contrario, cada vez que usted dé algo, haga algo, realice algo, usted está sembrando en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Amén. También vemos que determinaron dar. Y esto es importante. Si una persona no determina dar, a menudo nunca lo hace. Y ellos lo hicieron con firmeza. Lo hicieron, vamos a hacer esto. Lo voy a hacer. Cuando usted determina algo, tiene que hacerlo. Si usted lo hace con emociones, como veíamos el día jueves, va a ser algo vano, pasajero, fue ahí en el momento. Pero si usted determina hacer algo, lo va a seguir haciendo constantemente. No solo en esa oportunidad, sino que en otra oportunidad. Si usted decide ayudar a una persona que está pasando necesidad, y aunque no sea de la iglesia, hágalo constantemente. Si Dios ha puesto eso en su corazón. Pero si es solo emoción, lo va a hacer una vez y de ahí se va a olvidar. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los hermanos de Antioquía eran hermanos gentiles que habían recibido una bendición espiritual de sus hermanos judíos, pues estos le habían enseñado el evangelio. La comunidad de Antioquía se decide a prestar una ayuda efectiva. De esta forma se da testimonio de la primera colecta para socorrer a la iglesia de Jerusalén. También en esto se muestra un rasgo significativo en la imagen de la iglesia. Esta colecta había de llegar a ser el ejemplo para todas las demás ayudas de la iglesia en favor de los hermanos menesterosos. La iglesia de Antioquía se sintió motivada a dar con generosidad porque se encargaron de las necesidades de otros. Qué hermoso cuando nosotros nos unimos y podemos decir, vamos a juntar esto para bendecir tal lugar, como lo hemos hecho como iglesia. Cuando hemos reunido, cuando se reunieron para los hermanos que habían, o para los incendios, nosotros como iglesia, me parece que fue una ofrenda de casi 200.000 pesos que se entregó. Y es lo que ustedes dieron, lo que se reúne. Y eso le enseña a ustedes que lo que usted da, se entrega cuando se hace en esa intención. Y esto es bueno porque esta iglesia de Antioquía hizo eso. No dijeron, no, pero es mucho. Pues uno podría pensar, pero es mucho, pastor. No, es lo que se reunió. Es lo que ustedes trajeron para el Señor, para los hermanos que estaban pasando necesidad, y es lo que nosotros debemos hacer. Sigan confiando en sus líderes que intentamos de hacer la voluntad del Señor, aunque ustedes no me escogieron. La espontaneidad del amor cristiano resplandeció fuertemente en aquellos días en la iglesia primitiva. El desinterés en dar refleja la falta de preocupación
por la necesidad de otros. Concéntrese o concentre su interés en los necesitados y se verá motivado a dar. Veamos lo que ocurre con estos hermanos de Antioquía, pero me quiero detener aquí. Aunque el verso nos habla de lo que ellos dieron económicamente, pero cuando nosotros no nos preocupamos de los demás, de la necesidad que hay en otras personas, vamos a pasar como si nada. Como iglesia, no solo me refiero a la parte económica, sino que también me quiero referir a la parte espiritual de las personas. Las personas necesitan y nosotros tenemos que ver la necesidad de ellos. Y como vemos la necesidad de ellos, tenemos que ver cómo puedo llegar a ellos espiritualmente. Pero si usted no se preocupa de la vida espiritual de ellos, tenga por seguro que usted les va a dar lo mismo que ellos se vayan al infierno o tengan su salvación. Por eso es tan importante que como iglesia nosotros veamos la necesidad de aquellos que se están perdiendo. Y aportar y ayudar y buscar ideas para poder hacer que ellos puedan conocer a Cristo. Con la pastora comentábamos hoy día, mientras, no sé qué, estaba lavando la loza, parece ella, no recuerdo qué estaba haciendo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y ella le puso hasta el nombre, Proyecto Cornelio. Porque las escrituras nos enseñan. ¿Qué hizo Cornelio? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué hizo Cornelio? Y que nosotros podemos hacer. ¿Qué hizo Cornelio? A ver, fueron hace una semana atrás, ¿no? Así que debe escucharse, acordarse. Si no se acuerda, voy a tener que preocuparme. ¿Qué hizo Cornelio de distinto, de diferente, que usted y yo podemos hacer? ¿Ah? No es el buen testimonio que tenía. También oraba, daba iluminación, pero no es eso, es algo más que él hizo. ¿Ah? A Pablo no. A Pedro, pero no es eso. Yo les voy a hacer memoria. Lo que hizo Cornelio, que nosotros podemos hacer, y cada uno de ustedes lo puede hacer, es invitar a su familia, a su amigo, a alguien que usted quiera que conozca a Cristo, a una once, a una cena, a un almuerzo. Y ahí, si usted tiene la capacidad de poderle enseñar la Escritura, lo hace. Si no, haga como hizo Cornelio. Va a venir alguien que nos va a instruir, alguien que nos va a enseñar. Voy a invitar a mi pastor, voy a invitar a mi pastora, voy a invitar a mis hermanos que tienen más conocimiento a que compartamos una once, una cena, un almuerzo, un desayuno, para que ustedes conozcan de este Dios. Y si tienen dudas, ahí podemos conversar. Es un proyecto que se puede hacer. Es una forma de evangelizar. Es una forma en la cual podemos estar en coinonía. Y es lo que hacía la iglesia primitiva. Si Cornelio lo hizo, aunque no va a llegar Pedro a su casa, puede llegar su pastor con su pastora o puede llegar un hermano con una hermana, pero usted puede tener la oportunidad de en una once, en una cena, de que se le entregue el mensaje a aquella familia suya. ¿Amén? ¿Qué cuesta? Una once. No cuesta mucho. Y si usted me dice, pastor, a mí me gustaría, pero no tengo los recursos, veámoslo. Veámoslo, conversémoslo. Si a lo mejor usted no tiene los recursos, con las ofrendas que se hace, con lo que nosotros reunimos, podemos ir a hacer esto posible. Invertir en eso no es tan importante como estaríamos invirtiendo en el reino de Dios, llevando el mensaje del Señor. Mire lo que le estoy diciendo. Invertir en una persona que no conoce a Cristo, que lo va a conocer de una forma diferente, porque a veces a lo mejor usted lo ha invitado muchas veces a la iglesia y no quiere venir. Y por más que lo inviten, no. Pero de esta forma a lo mejor sí va a escuchar, sí va a oír,
Si decían que si eso es pagano, si Mahoma no va, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bueno, como sea, la cosa es que nosotros vamos a ir. Nosotros iríamos, nosotros vamos y predicamos y entregamos el mensaje. ¿Cuál importante podríamos llegar después y ver cómo ellos llegaron y conocieron el Evangelio? Amén. Así que usted introdúzcase en este. Diga, pastor, yo quiero ser parte de este proyecto Cornelio. Voy a hacer para tal fecha. Usted estará disponible para poder ir a mi hogar y poder evangelizar a su familia, a sus amigos. Amén. Y esto es posible. Eso es evangelio. Técnicas diferentes que podemos encontrar y las que Dios le pueda dar para seguir evangelizando. Amén. Cuando estos discípulos oyeron que iba a haber una gran hambre, mire lo que hicieron estos hombres. Cierro el paréntesis. Empezaron a prepararse para ello. Se dieron cuenta de que iba a ser especialmente severa en Judea. Así que se prepararon para mandar un regalo a Judea para cuando viniere el hambre. El relato completo es una bella imagen de interés por el cuerpo de Cristo. Ellos sabían que esto iba a ocurrir, no esperaron a que ocurriera antes que finalmente recibieran desgarradora súplica de lo que iba a suceder en Judea. El hambre fue catastrófica. Y sabe que lo importante es que cuando tú sabes de algo que va a ocurrir, no esperes que ocurra. Eso es lo que el profeta le está diciendo. No espere que ellos te digan, te golpeen la puerta para recibir una ayuda. Si tú sabes, eso es lo que nos está diciendo, prepara antes. Sé generoso antes. No espera que te golpeen, tú anda y golpea. Y no sabes lo que vas a producir en aquella persona. Cómo evangelizamos de una forma diferente, cómo bendecimos a aquellos que nos rodean, cómo damos a aquellos que tienen necesidad. Estos hombres, estos hermanos de Antioquía lo vieron, escucharon al profeta, va a venir una gran hambre, ya va a venir, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que llegue? No, ¿cómo vamos a esperar que llegue y recién dar? Juntemos antes, juntemos nuestros recursos, demos antes. Amén. Se anticiparon a ello por el Espíritu y tenían el regalo listo cuando los efectos del hambre se presentaron. Lo mandaron por medio de Bernabé y Saulo, quienes habían estado enseñando ahí en la iglesia durante un año. Qué maravillosa instrucción en el Espíritu Santo debieron tener bajo el liderazgo de estos dos hombres. Entendieron el carácter esencial de la iglesia, el cual es el cuerpo, el que comparte la vida, un miembro con otro. Nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sin hacer nada. Debemos realizar. Aquí no había un sentido de jerarquía que él le mandó aquí, él mandó allá, no es que si no manda este. No, ellos se unieron, vieron la necesidad que tenían en Jerusalén o lo que iba a ocurrir en Jerusalén y ellos empezaron solitos. No tuvieron, es decir, usted no necesita que el pastor le mande. Si Dios le ha prosperado, le ha bendecido, usted lo puede hacer. Amén. Así que el cuerpo en Antioquía mandó al cuerpo en Jerusalén lo que necesitaba para llenar su necesidad y para compartir juntos en la vida de Jesucristo. Qué maravillosa imagen es esta de la iglesia. Las características esenciales de la iglesia están todas aquí. Los dones del Espíritu, la vida compartida en Cristo, la proclamación de la palabra, la enseñanza de la Escritura, el compartir del cuerpo, está todo en esta iglesia de Antioquía que se estaba recién partiendo, recién iniciando y iniciaron con buena instrucción, con buena enseñanza. Es decir, lo que escucharon no hicieron oídos sordos, sino que al contrario, lo practicaron. Verso 30 dice, lo cual en efecto hicieron. Enfatiza que esto es precisamente lo que hicieron. Esta ayuda fue dada por los hermanos que habitaban en Judea y fue enviado a los ancianos. Enviándolo a los ancianos, se escogían ancianos en esa época de la iglesia para dirigir los asuntos de la congregación. Y los ancianos que habla aquí eran, y uno se podría preguntar, ¿y dónde estaban los? No, eran los ancianos los encargados. No nos olvidemos lo que sucedió cuando tuvieron que escoger 7 varones
Y esos empezaron a preocuparse de las iglesias. Por mano de Bernabé y de Saulo. La alta estima que tenía Bernabé y Saulo entre ellos fue evidente por el hecho que les fue confiado aún el dinero para aquellos que estaban en problemas y llevaran el alivio. Para ya ir terminando, qué demostración tan maravillosa del poder transformador del Evangelio de Cristo. Este mensaje que por obra del Espíritu Santo había captado los corazones de los antioqueños, lo cual en efecto ellos hicieron. No nos olvidemos que ellos eran gentiles, despreciados por los judíos. Los judíos no los querían. De hecho, los mandaron a investigar si era realmente el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que se estaba manifestando. Pero a pesar de todas esas cosas, ellos dijeron, hay que cooperar, hay que dar. No hasta que duela, porque eso no lo dice la Escritura, eso lo dijo otra persona, pero debemos bendecir. No fue solamente un impulso pasajero, y esto es hermoso, porque no fue solo un impulso pasajero, sino que realmente lo llevaron a cabo, cada uno dando según Dios le había prosperado, de modo que hubo una buena ofrenda para ser llevada por Bernabé y Saulo a Jerusalén. Y en este punto también hay un recuerdo que nuestras congregaciones de hoy, una iglesia verdaderamente cristiana, es también una iglesia que no olvida a los pobres de en medio de ella y en otras partes. Si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos acordarlos de lo que está pasando en nuestra iglesia y también de los que por fuera están pasando necesidad. Uno de los frutos de la fe en que Dios se deleita es la generosidad con los que tienen especial necesidad. El Salmo 41, versículos 1 y 2 dice, bienaventurado el que se preocupa del pobre, es decir, dichoso, bendito, feliz, gozoso debiera ser aquella persona que se preocupa del pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra. No da felicidad, no da contentamiento. Cuando de las poquitas cosas que uno a veces tiene, igual puede bendecir a aquel que está pasando la peor que uno. Y eso no trae gozo en nuestras vidas, no trae alegría, no trae contentamiento. Somos bienaventurados cuando tú pones no tus necesidades, cuando tú pones las necesidades de otros por encima de las tuyas. Y aunque tengas un poquito, ese poquito tu corazón te dice tienes que compartirlo. Y eso trae bendición a tu vida. Trae gozo, trae alegría. Esto no reemplaza la obra principal de la iglesia, sí, se los dejo muy claro. La obra principal de nosotros como iglesia es proclamar el evangelio del perdón de los pecados a los pecadores. Esa es la obra principal de la iglesia. Que sin este mensaje ellos igual se perderán, aunque usted le dé todo lo que le dé, si no le entrega el mensaje, ellos se van a seguir perdiendo. ¿Ya? Lo principal de la iglesia es entregar el mensaje. Pero la ayuda a los pobres, especialmente a las familias de la fe, también sigue siendo una parte de la responsabilidad cristiana que tenemos como iglesia. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es solo del pastor, no es solo de un jefe de cuerpo, es responsabilidad de todos nosotros poder bendecir a aquellos que están pasando necesidad. Por eso cada 2 meses nosotros hacemos el paquete de amor. Y Dios bendiga a los que trajeron en el día de hoy para bendecir a aquellos que están pasando necesidad. Que le dé la gracia a nuestro hermano Juanito para que pueda repartir con equidad a aquellas familias que están pasando necesidad. Amén. Y a los jefes de cuerpo, porque también él le pregunta a veces a los jefes de cuerpo para poder bendecir a aquellos que están pasando necesidad. Pero es nuestra labor, es nuestra responsabilidad como iglesia. No es solo de venir a cantar, a adorar, de poner... No, también tenemos esa responsabilidad como iglesia de poder ayudar e ir en aquel que está pasando necesidad. Amén. Que ponga en nuestros corazones también un espíritu de generosidad. Solamente en la medida en que Él nos da estas cosas, seremos una iglesia verdaderamente cristiana. No podemos hacer esto nosotros mismos, ni nuestros esfuerzos. Será solamente con la gracia, con el que
el Señor puso en aquella iglesia de Antioquía y que sigue el Señor poniendo en la iglesia de hoy, que nosotros podemos bendecir a aquellos que tengan necesidad. No son nuestras fuerzas. Y todo lo que nosotros podamos dar o entregar no es por nosotros, es porque Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que no nos jactemos ni nos contentemos, ni nosotros cooperamos, damos aquí. No, es solo el Señor. Es solo el Señor que nos hace dar, que nos hace preocuparnos, que nos hace ver la necesidad del otro. No es por tu fuerza ni porque te eres mejor, sino que solamente es por la gracia del Señor. Lo que sí el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros bendigamos a aquel que está pasando necesidad. Que le podamos dar a aquel que tiene menos, a aquel que está sufriendo, a aquel que a lo mejor no ha comprendido muchas cosas de las que tú y yo hemos comprendido, pero que debemos bendecir. Amén. Póngase de pies.